So good, so good, so good. Great brands, great prices. Everyone's got a reason to rack. You know they have Marc Jacobs? Nike? Yes. Just so many good brands. Vince, Birkenstock, and more brands you love are at Nordstrom Rack stores now. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack. Oh, such a clutch pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom, too. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. The GOAT! Save up to 50% with minimum purchase at Blinds.com. Rules and restrictions may apply. ¿Y si les dijera que algo demoníaco ya se ha despertado en Israel? No es un mito ni un símbolo, es real. Algo que Jesús advirtió con seriedad, una profecía tan seria que no pidió oraciones, les dijo que huyeran. ¿Qué podría ser tan malvado, tan amenazante, que el propio Hijo de Dios instruyó a sus seguidores a huir de inmediato, sin siquiera mirar atrás? Este no es solo un evento antiguo, es una profecía que ya se cumplió antes y se cumplirá de nuevo. Se la conoce como la abominación desoladora, y lo aterrador es que muchos creen que su cumplimiento ya ha comenzado. Ha comenzado Israel la cuenta regresiva sin darse cuenta, y ¿está el mundo cayendo sonámbulo en una trampa profética? Lo que verás a continuación revela por qué Jesús dijo que no perdiéramos el tiempo, ni siquiera para buscar el abrigo. Esto no es ficción. Está sucediendo exactamente como se describe en la Biblia, paso a paso. Regresemos al momento en que Jesús se sentó en silencio en el Monte de los Olivos. Su mirada estaba fija en el corazón de Jerusalén, mirando directamente al templo. Fue entonces cuando los discípulos formularon la pregunta que aún resuena en nuestros corazones: ¿cuándo será el fin? Y Jesús no dudó. Respondió con una pista clara, urgente y aterradora. Las siguientes palabras que oirán desencadenarán una cuenta regresiva anunciada por el propio Jesús. En Mateo 24:15 declara: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No dijo que esperaran, no dijo que oraran, dijo que huyeran. No era poesía ni metáfora, era una orden celestial con un tono de urgencia militar. Lo más alarmante es que vinculó esta huida a un momento histórico y un lugar específicos. Lo que Jesús vio ese día no se limitó a su tiempo. Fue una advertencia para nuestro tiempo. El templo, el lugar santo, Jerusalén, todo volvería a ser escenario de un acontecimiento aterrador. Pero después de todo, ¿qué es la abominación de la desolación? Jesús no nos dejó en la oscuridad. Señaló directamente al profeta Daniel. En Daniel 11:31 está escrito: profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Se trata de alguien que entra en el lugar santo de Dios y comete un acto tan perverso, tan demoníaco, que profana todo el lugar. El lugar sagrado se convierte en un escenario para Satanás. Lo que era santo se vuelve profano. La adoración se convierte en blasfemia. La presencia de Dios es reemplazada por algo oscuro, y no es solo simbólico, ya ha sucedido antes. Y a medida que avancemos en esta historia, verán cómo todo se está preparando para que vuelva a suceder ante los ojos de un mundo distraído. La profecía es clara: volverá a suceder, y cuando suceda, separará a los verdaderos seguidores de Cristo de quienes simplemente asisten a la iglesia sin vivir su fe. Pronto comprenderás por qué millones de cristianos podrían terminar celebrando precisamente lo que Jesús les dijo que evitaran a toda costa. La gran pregunta es: ¿lo reconoceremos cuando suceda? Porque la próxima vez no será un evento discreto.
sacudirá al mundo entero. Para comprender verdaderamente la abominación desoladora, necesitamos retroceder en el tiempo, no al Israel moderno, sino a la época en que el segundo templo aún se mantenía en pie. Necesitamos remontarnos a la historia de un hombre llamado Antíoco Epífanes, un rey griego impulsado por el odio no solo hacia Israel, sino hacia el propio Dios de Israel. No vino a traer paz, sembró el terror. En el año 167 a.C., Antíoco cometió un acto tan siniestro que marcó para siempre la historia judía. Marchó con su ejército sobre Jerusalén, no solo para conquistarla, sino para invadir el templo, la mismísima casa de Dios, el lugar que se suponía intocable, sagrado e inviolable. Y allí cometió una de las mayores profanaciones de la historia de Israel. Se acercó al altar, el lugar sagrado donde, durante generaciones, los israelitas habían ofrecido sacrificios al Dios del cielo en este altar. Pero Antíoco lo profanó, y no con oraciones ni incienso, sino con algo impensable, el sacrificio de un cerdo. Para muchos hoy en día, esto puede parecer simplemente extraño, pero para el pueblo judío era una afrenta indescriptible. El cerdo era un animal impuro, prohibido por la ley de Dios. Sacrificar uno en el altar sagrado era una violación directa del mandato divino. Antíoco no solo estaba siendo ofensivo, estaba declarando la guerra a Dios mismo. Su mensaje fue claro: tu Dios no significa nada para mí. Pero fue aún más lejos. Construyó un altar a Zeus, el dios griego, dentro del templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de la tierra convertido en un santuario pagano. Imagínense entrar a una iglesia y ver un ídolo donde debería haber estado la cruz. Ese era el nivel de profanación. Lo que comenzó dentro de un edificio estaba a punto de resonar por toda la tierra. Y entonces comenzó la persecución. Se prohibieron las oraciones. Guardar el sábado se convirtió en un delito. Obedecer la ley de Dios se castigaba con la muerte. Quienes se resistían eran ejecutados, asesinaban a mujeres por circuncidar a sus hijos, rollos de las Escrituras eran arrojados a las calles y quemados. La fe era criminalizada. Esto no era solo una invasión militar, sino una toma de control espiritual. Y por un tiempo funcionó. El altar fue silenciado, el templo profanado, el pueblo aplastado. Pero cuanto más se profundizaba la oscuridad, más se iba forjando un patrón profético, uno que Jesús mismo confirmaría más tarde. Pero ese no fue el final de la historia. Lo que hizo Antíoco fue solo la primera sombra. Lo que está por venir será aún más aterrador. Fue solo el ensayo. El verdadero espectáculo aún está por comenzar. Jerusalén quedó en silencio. El pueblo fue humillado. El templo fue profanado. La adoración al Dios vivo fue interrumpida. La tierra quedó desolada. Por eso la Biblia usa dos palabras: abominación, porque lo sucedido fue detestable a los ojos de Dios, y desolación, porque lo que quedó fue solo ruina, vacío y desesperanza. Fue tan oscuro, tan devastador, que muchos creyeron que el mundo había llegado. Pero no fue el fin. Fue solo una advertencia, una sombra, un presagio de algo aún más grave. Más de 200 años después, Jesús se paró en el Monte de los Olivos, contempló de nuevo aquella ciudad y pronunció una declaración aterradora. Volvería a suceder. Y esta vez, no se trataría solo de profanar un templo, sino que desencadenaría un colapso global. Piénsenlo, incluso después de todo el sufrimiento causado por Antíoco, la sangre, los ídolos, la blasfemia, Jesús dijo que vendría una abominación aún mayor. Y aquí es donde todo cambia. Porque si sucedió una vez, y Cristo mismo dijo que volvería a suceder, entonces la pregunta no es si sucederá, sino cuándo. ¿Estamos ya al borde de ello? Esta vez, la abominación no se limitará a Jerusalén.
sacudirá al planeta entero. La historia no se repite, la profecía se repite, y las señales ya se están formando. Presten mucha atención, porque ahora la profecía se cumple. Hoy en día no queda ningún templo judío en pie en Jerusalén. El primero fue destruido por Babilonia. El segundo fue arrasado por Roma en el año 70 d.C., pero la Biblia es clara. Se construirá un tercer templo, y cuando esto ocurra, nada volverá a ser igual. Y la preparación ya ha comenzado. Hoy, en Israel, hay grupos que capacitan a una nueva generación de sacerdotes. Están reconstruyendo los vasos sagrados basándose en las Escrituras. Ya han criado novillas rojas, puras e inmaculadas para el ritual de purificación requerido en números. Han elaborado planos detallados basados en las instrucciones antiguas. El Instituto del Templo en Jerusalén está listo. Solo falta el permiso de construcción. Y cuando se dé esa autorización, todo lo que hemos estado hablando dejará de ser teoría. Se convertirá en realidad. Tan pronto como se levante el tercer templo, el reloj profético no solo empezará a correr. Y cuando eso suceda, ya no habrá tiempo para decidir qué creer. Tendrás que vivir esa fe o perderlo todo, porque las Escrituras dicen que la abominación desoladora estará dentro de ese templo, y cuando eso suceda, todo cambiará. Pero incluso antes de eso, el mundo entero celebrará una mentira. La pregunta es, ¿se reconstruirá el templo en tiempos de paz? ¿O cederá la guerra? Sea cual sea el escenario, lo que viene después ya está escrito. Ahora prestad atención. Aquí es donde todo toma un giro aterrador. El mundo celebrará el nuevo templo. Habrá aplausos. Dirán, paz al fin en Jerusalén. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. El altar volverá a encenderse. Volverán los sacrificios, los sacerdotes cantarán himnos y el mundo creerá que ha llegado un gran avivamiento. Pero se equivocarán, porque lo que podría parecer un tiempo de paz será de hecho la trampa más mortal del mundo. La Biblia nos advierte que en medio de esta aparente armonía surgirá algo oscuro. Un hombre entrará en el templo, pero no cualquier hombre. Será aquel a quien las Escrituras llaman la bestia, el hijo de perdición, el anticristo. Y cuando entre en el lugar santo hará lo impensable, pero lo que viene después será aún más aterrador. Profanará el templo, situándose donde solo Dios debería estar. Y entonces exigirá adoración. En ese momento, la paz se quebrará. El mundo no comprenderá lo que está a punto de suceder, pero Dios ya nos ha advertido. Esta es la señal. Este es el momento que Jesús llamó la abominación de la desolación. A medida que la mentira se propaga, incluso los fieles sentirán la presión de ceder. Millones de vidas cambiarán en un instante, y solo quienes se mantengan firmes en la verdad podrán resistir. Cuando esto comience, pronto llegará la gran tribulación. Y el hombre que está provocando este caos ya se encuentra ante el mundo. Pero lo que haga a continuación abrirá la puerta a un nivel de control global nunca antes visto. La advertencia está en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto no es solo arrogancia, es la blasfemia encarnada.
Un día este hombre estará en el lugar santo y no vendrá con cuernos ni una apariencia monstruosa. Vendrá con carisma, con señales, prodigios y una falsa promesa de paz. Y entonces se declarará Dios. Y el mundo no dudará, creerá, lo adorará, aceptará su marca. Y cuando se dé esa marca, se trazará una línea a través de la eternidad. Por eso en ese momento Jesús solo dice una palabra: huye, porque a partir de ese momento comienza la gran tribulación. No habrá pausa, no habrá reinicio, solo la cruda verdad, la prueba definitiva de a quién perteneces realmente, a Jesús o a la bestia. Cada decisión a partir de ese momento marcará tu destino. Será un tiempo de sufrimiento tan intenso que Jesús dijo: nunca ha habido nada igual, ni lo habrá jamás. Y no solo ocurrirá en Israel, sino en todo el mundo. Este será el punto de inflexión, y una vez que comience, no habrá vuelta atrás. Cuanto más esperes para prepararte, más vulnerable te volverás, porque lo que comienza en una ciudad pronto se extenderá por toda la tierra. Ahora imagina la escena. Jerusalén está de fiesta. La música inunda el aire. El sol brilla en el monte Sión. Las puertas del templo, selladas durante generaciones, se abren de par en par. Regresan los sacrificios, los sacerdotes cantan alabanzas, las familias llenan las calles, bailando, llorando, celebrando al Dios de Israel. Se siente como el cumplimiento de una profecía, un renacimiento espiritual, una promesa largamente esperada, finalmente hecha realidad. Pero entonces todo se detiene, la música se silencia, la risa se desvanece. Todas las miradas se dirigen a un hombre solitario que camina hacia el templo, avanza con paso seguro, viste la paz como un disfraz, pero tras su semblante sereno hay algo frío. Él es el anticristo, y lo que estás a punto de decir romperá la historia en dos. Al principio no dice nada. Entra al lugar sagrado no con reverencia, sino con orgullo. No bendice al pueblo, no lee la Torá, no se inclina ante Dios. En cambio, se vuelve hacia el altar, alza la voz y declara: yo soy Dios. Los sacerdotes están paralizados. Algunos caen de rodillas horrorizados, otros corren desesperados, pero es demasiado tarde. En segundos, la celebración se convierte en caos, la alegría en terror. Los soldados entran marchando, los fieles son arrastrados, los creyentes son perseguidos. El templo es profanado, y la tierra santa se convierte en una tierra de desolación. Pero ni siquiera este horror será el fin. Es simplemente la puerta de entrada al peor período de la historia, como lo describió Jesús. ¿Será esta la señal final de la que el Señor nos advirtió? ¿Será este el punto de inflexión que desencadene el comienzo de la gran tribulación? Lo que empezó como un sueño, termina como una pesadilla. Y este es el momento exacto del que Jesús nos advirtió. Esta no es una advertencia solo para Israel. Es un llamado de atención para todos los creyentes que viven hoy. Su fe será puesta a prueba. En el momento en que la abominación desoladora se erija en el lugar santo, comenzará la cuenta regresiva final. Y a partir de ese momento, el sistema de la bestia no solo surgirá, sino que lo dominará todo. La profecía dejará de ser una promesa y se convertirá en realidad. Toda línea entre el bien y el mal será puesta a prueba, y el mundo tal como lo conocemos nunca volverá a ser el mismo. Y Él marcará a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Y sin Él nadie podrá comprar ni vender. Este siempre ha sido el destino final. La abominación de la desolación no es el final de la historia, es el detonante. Un detonante que definirá quién vivirá libre y quién caerá en cadenas eternas. Este momento moldeará tu futuro para siempre. Es la puerta final. Y una vez abierta, no habrá vuelta atrás. Pero hay algo mucho más grande escondido, debajo del río Éufrates.
Jesús ya nos había advertido sobre esto, pero pocos prestaron atención. Imaginen un río que presenció el auge y la caída de civilizaciones antiguas. Un río mencionado en las Sagradas Escrituras que ahora parece revelar secretos enterrados durante milenios. ¿Qué podría ocultarse bajo este antiguo lecho fluvial que nunca se suponía que se descubriría? Lo que está a punto de revelarse podría transformar por completo nuestra perspectiva sobre la historia antigua y nuestro papel en ella. El río Éufrates, a menudo llamado la cuna de la civilización, se está secando, y a medida que sus aguas retroceden, el pasado ya no está enterrado, sino que clama por nuestra atención. Pero a medida que las aguas retroceden, salen a la luz descubrimientos asombrosos. ¿Se trata simplemente de un fenómeno natural o de una aterradora señal profética? En los próximos momentos verán cómo la profecía antigua se entrelaza con la realidad actual de maneras inquietantes. Ignorarla ahora podría hacernos perder la única pista que conecta los acontecimientos actuales con el fin de los tiempos. El lecho seco del Éufrates podría estar a punto de romper un sello demasiado frágil para contener lo que ha estado aprisionado durante eones. Únase a nosotros mientras profundizamos en los misterios ocultos bajo el Éufrates y revelamos lo que pueden significar para nuestro futuro. El río Éufrates recorre más de 1.700 kilómetros atravesando Turquía, Siria e Irak. Pero es más que una simple masa de agua. Es una arteria vital de la historia que sustentó a pueblos como los sumerios, babilonios y asirios. Además, el Éufrates desempeña un papel central en varias narraciones bíblicas, representando fronteras, batallas y eventos proféticos. Pero, ¿por qué se eligió este río en particular como escenario de una de las profecías más aterradoras de la Biblia? Ignorar esta pregunta es arriesgarse a perder la única oportunidad de prepararse para lo que está por venir. En la Biblia, el Éufrates se menciona como uno de los ríos que fluían del jardín del Edén. Posteriormente, reaparece en el Apocalipsis, vinculado a una enigmática profecía sobre 4 ángeles encarcelados. En Apocalipsis 9, 14, 15 encontramos esta revelación. 4 ángeles, cautivos junto al gran río Éufrates, son liberados para ejecutar juicio sobre la tierra. Ya has oído estos versículos, pero su verdadero significado ha permanecido oculto a la vista hasta ahora. ¿Qué están destinados a hacer exactamente estos 4 ángeles? ¿Y por qué esta advertencia ha permanecido olvidada durante tanto tiempo? Estas fuerzas celestiales, una vez liberadas, no se detendrán ante nada para cumplir su misión, incluso si eso implica el colapso de naciones enteras. Han sido designadas por Dios para traer juicio sobre el mundo. No solo leemos textos antiguos, nos enfrentamos a un futuro que podría desatarse en cualquier momento. Quédate con nosotros. El Antiguo Testamento contiene 15 libros proféticos, pero el Nuevo Testamento solo tiene uno, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan mientras estaba en Éfeso. Juan y María, la madre de Jesús, vivieron juntos allí y también fueron enterrados en esa ciudad. El libro fue escrito a finales del siglo I, durante el reinado del emperador Domiciano. En aquella época, exigía que todos quemaran incienso en honor a César una vez al año, el Día del Señor. La gente debía pararse ante un altar, alzar las manos y proclamar: «César es el Señor». Para los cristianos de la época, este requisito fue una profunda prueba. Al fin y al cabo, para ellos solo había un Señor, Jesús. Decir que el César era el Señor era negar la fe, y eso tenía graves consecuencias. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers.
know this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for this day. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. This episode is brought to you by San Pellegrino. A meal isn't just about what's on your plate. It's about what you bring to the table. San Pellegrino believes the table is where the best of life happens. That's what makes gathering around it so rich and rewarding. And with their unique sparkling natural mineral water, San Pellegrino brings its best so you can bring yours. Fue en este contexto que surgió el Apocalipsis, como guía espiritual para quienes estaban dispuestos a morir por sus creencias. El término mártir significaba originalmente testigo, pero pronto se convirtió en sinónimo de alguien que da su vida por Cristo. Juan escribió el Apocalipsis, pero el estilo de esta obra es completamente diferente al de su Evangelio y sus cartas. Y hay una razón profunda para ello. El libro del Apocalipsis le fue revelado a Juan de una manera única y extraordinaria. Dios Padre le dio la revelación a Jesús. Jesús, a su vez, la confió a un ángel. Y fue este ángel quien se la transmitió a Juan, quien luego la registró cuidadosamente para todas las iglesias. Ningún otro libro de las Escrituras ha surgido a través de un camino tan profundo y complejo. Juan escribió lo que vio y oyó, y lo que presenció fue tan grandioso, tan impactante, que el ángel tuvo que recordarle nada menos que 11 veces, escribe. Durante sus visiones, Juan fue llevado al cielo, donde escuchó coros angelicales y voces provenientes del trono de Dios. Y tuvo que registrar cada detalle. El Apocalipsis es un libro único con un tema central claro, el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Esta promesa aparece 318 veces en la Biblia, lo que la convierte en la profecía más citada de toda la Escritura. El libro describe en detalle los acontecimientos que preceden, acompañan y siguen al regreso del Señor. Es en este contexto que aparece la mención de los 4 ángeles en el río Éufrates. Y cuando el Éufrates aparece en el Apocalipsis, su papel adquiere un significado nuevo y sombrío. ¿Qué representa este río ahora en el fin de los tiempos? Se convierte en un símbolo clave de los acontecimientos proféticos que están a punto de desarrollarse. Y si estos acontecimientos ya están en marcha, estamos más cerca del colapso de lo que creemos. La visión comienza con el sonido de la 6ª trompeta, una señal celestial que marca el inicio de grandes y catastróficos acontecimientos. A partir de este momento, el Apocalipsis entra en su fase más intensa. Apocalipsis 9 dice: Entonces el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Continúa. Los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad fueron liberados. Estos versículos revelan algo asombroso.
Hay 4 ángeles encarcelados, esperando el momento preciso para ser liberados y ejecutar la destrucción a escala global. 1/3 de la humanidad se verá afectada por esta sentencia, y eso es solo el comienzo. ¿Qué clase de caos imparable están a punto de desatar estos ángeles sobre el mundo? Se les ha dado la autoridad para matar a una gran parte de la población de la Tierra. Esto no es solo destrucción física, es un acto de juicio, una prueba suprema de la fe de quienes aún viven. Y a medida que desentrañamos los detalles de esta profecía, salen a la luz verdades aún más inquietantes. No está claro si estos 4 ángeles son los mismos mencionados en Apocalipsis 7:1, o si hay otros ángeles oscuros acechando bajo el Éufrates, esperando sus propias órdenes mortales. Aunque sean los mismos, lo cierto es que estos ángeles están preparados para un momento preciso, marcado por Dios. Y si ese momento es ahora, lo que conocemos como normalidad podría derrumbarse en un abrir y cerrar de ojos. La Escritura dice, fueron desatados. Esto implica que estaban atados y posiblemente sean ángeles malignos. Pero, ¿y si no son solo malvados? ¿Y si son algo aún peor, algo que ni siquiera podemos comprender? Sin embargo, son instrumentos del propósito divino. ¿Cómo puede algo tan destructivo formar parte del plan de Dios? ¿Y qué revela esto sobre los tiempos en que vivimos? Anteriormente, en Apocalipsis, se nos presentaron langostas demoníacas que atormentaban a la gente. Pero estos 4 ángeles son aún más letales. ¿Cuán poderosos son? Y seremos los siguientes. Estos seres tienen la capacidad de desatar una masacre a una escala sin precedentes. ¿Qué podría causar la muerte de 1/3 de la humanidad? ¿Y qué tan cerca estamos de eso? Solo despiertan cuando Dios determina que ha llegado el momento, y su radio de acción está cuidadosamente delimitado. Si ese momento llega, todo lo que creíamos saber sobre seguridad, estabilidad y paz podría derrumbarse en un instante. ¿Dios ya ha decretado que el Éufrates revelará su destrucción? Estos ángeles solo esperan la señal divina para actuar, y cuando eso suceda, será el punto de no retorno para la humanidad. Pero no vendrán solos, vendrán con un ejército. ¿Quién o qué es este terrorífico ejército? El Apocalipsis nos dice, el número de los jinetes era 200 millones. Yo oí el número de ellos. Y ahí es cuando todo cambia. En la visión de Juan, vio caballos y sus jinetes. Quienes cabalgaban sobre estas criaturas llevaban corazas de colores fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre ardiente. 1/3 de la humanidad murió por estas 3 plagas, fuego, humo y azufre que salían de sus bocas. La Biblia dice que el poder de estos caballos residía en sus bocas y en sus colas. Sus colas eran como serpientes con cabezas, y con ellas causaban destrucción. Leemos que el número de estos jinetes era de 200 millones. Pero, ¿es esta cifra literal o simbólica? Quizás no deba interpretarse con exactitud, sino más bien como la representación de un ejército tan gigantesco que supera toda medida humana, un ejército innumerable y aterrador, mayor que cualquier cosa que la humanidad haya visto jamás. ¿Qué fuerza indescriptible podría comandar una legión de esta magnitud? ¿Podría ser este el momento en que el velo entre los mundos se rasgue para siempre? Los jinetes descritos por Juan tienen formas grotescas y aterradoras. Esta imagen está llena de terror y ruina, casi como una horda demoníaca. La pregunta es inevitable. ¿Estamos ante un ejército común y corriente o ante algo sobrenatural? Si lo que Juan vio fue un ejército humano, entonces quizás las extrañas descripciones representen tecnología militar moderna, tanques, lanzallamas, armas químicas. Después de todo, estaba usando el lenguaje y los símbolos de su época para describir visiones del futuro. Pero aún así,
Quizás la interpretación más segura sea entender esto como un ejército literal de 200 millones, una fuerza demoníaca que invade el mundo. ¿Qué sucederá cuando 200 millones de demonios crucen las fronteras de lo invisible y entren en la tierra? ¿Habrá alguien capaz de sobrevivir a la primera ola de destrucción? Esta idea refuerza lo que ya se había presentado anteriormente en Apocalipsis, el concepto de ejércitos demoníacos, como las langostas descritas anteriormente. Ahora Juan nos dice algo aún más alarmante. El resto de la humanidad, que no murió a causa de estas plagas, no se arrepintió de las obras de sus manos. Continuaron adorando a demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no ven, ni oyen, ni andan. Incluso ante señales abrumadoras y plagas apocalípticas, la mayoría de la humanidad no se arrepintió. Permanecieron como si nada hubiera pasado, atrapados en la idolatría, el engaño y el orgullo. Aun con los cielos desgarrados y la ira de Dios revelada, los hombres persistieron en sus pecados. No han abandonado el asesinato, ni la hechicería, ni la inmoralidad sexual, ni el robo. Es como si nada pudiera romper el ciclo de desobediencia. ¿Qué puede ser tan seductor, tan ciego, que incluso ante el juicio divino la gente sigue como si viviera días normales? La respuesta es aterradora. El mundo podría volver a la normalidad rápidamente después de estos acontecimientos, pero esta nueva normalidad no será segura. Podría ser solo la calma antes de la mayor tormenta de la historia. La humanidad suele olvidar las advertencias de Dios, especialmente cuando vienen en forma de juicio. ¿Será este olvido el error definitivo, el que selle el destino del mundo? Incluso con los apocalipsis ante nuestros ojos, la humanidad continúa protegiendo pecados atroces, prácticas ocultas y cultos prohibidos. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and great food. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite grocery items delivered straight to you. Get ice cream, soda, and snacks from your favorite stores like Wegmans and CVS and make the most of every moment. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. El Apocalipsis nos da una lista de pecados que resuenan con fuerza en nuestros días: asesinato, brujería, perversión sexual, robo. La corrupción moral se extiende como una plaga espiritual. Algunos creen que estos 4 ángeles mencionados son ángeles caídos o incluso demonios debido a la naturaleza destructiva de su misión. Pero, ¿y si son aún peores? Generales en una guerra espiritual que ya ha comenzado pero que pocos conocen. En el Nuevo Testamento los demonios se presentan como espíritus malignos, vinculados a la adoración de dioses falsos. Saben quién es Jesús y le temen. Son fuerzas rebeldes que luchan contra Dios y contra los seres humanos. Estos demonios forman parte de los acontecimientos finales descritos en las Escrituras. Y los 4 ángeles del río Éufrates aparecen precisamente en este contexto, como piezas centrales de una profecía apocalíptica. Algunos eruditos los interpretan como demonios, otros creen que son seres espirituales de juicio.
Lo cierto es que a pesar del mal que causan, cumplen una función en el plan de Dios. La Biblia nos muestra que Dios permite la existencia del mal, pero nunca escapa a su control. Cada acto, cada criatura, cada trompeta, todo tiene un propósito eterno. Y la pregunta persiste, ¿estamos preparados para cuando ese propósito se cumpla? Dios puede permitir que incluso las fuerzas demoníacas cumplan un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, vemos que Dios permite que Satanás pruebe a Job, y mediante esto, Job alcanza un nivel más profundo de fe y comprensión espiritual. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Nos está probando Dios con estos horrores, o ya se ha apartado de un mundo tan corrupto que no tiene salvación? Algunos interpretan esto como una forma en que Dios usa el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque eso no significa que Él apruebe o produzca el mal. Es una cuestión teológica compleja. Pero, ¿qué verdad impactante podría justificar que Dios permita tal manifestación del mal? La Biblia ofrece respuestas a varios puntos. Romanos 8:28, por ejemplo, dice: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto nos muestra que incluso a través del dolor y la tragedia, Dios puede traer el bien. Además, el concepto de libre albedrío, tal como lo vemos en el Génesis con Adán y Eva, indica que gran parte del mal y el sufrimiento del mundo son resultado de decisiones humanas, no de la acción directa de Dios. Hemos invitado, con nuestras decisiones, a estas fuerzas demoníacas a nuestra realidad. ¿Existe todavía una forma de regresar? La coexistencia de un Dios amoroso y justo con la presencia del mal y el sufrimiento es, sin duda, uno de los temas más debatidos en la historia de la humanidad. Sin embargo, el río Éufrates sigue siendo un escenario profético fundamental. La Biblia predice que el Éufrates se secará, dando paso a los reyes de Oriente. Y cuando eso suceda, ¿qué surgirá? ¿Un aliado? ¿Un enemigo? ¿O algo mucho peor? Este evento forma parte de las 7 copas del juicio descritas en el libro del Apocalipsis. Muchos tienen opiniones e interpretaciones diferentes sobre este libro. Algunos lo evitan por miedo. Otros se dedican a estudiarlo e interpretarlo a fondo. ¿Tienen razón quienes tiemblan de miedo? ¿O quienes lo estudian con fervor pronto demostrarán ser los más lúcidos? Aún así, la predicción de que el río Éufrates se secará sigue siendo uno de los temas más debatidos entre académicos y religiosos. El libro del Apocalipsis es el único de la Biblia que promete bendiciones y castigos directamente relacionados con su lectura. Hay una recompensa divina para quienes leen el Apocalipsis en voz alta, para sí mismos y para otros, y guardan sus palabras en sus corazones, meditando en ellas y aplicándolas a sus vidas. La Biblia afirma que un día el Éufrates se secará para dar paso a un rey. Esto se registra en Apocalipsis 16, una sección que muchos creen que pertenece a la parte del futuro cercano de la profecía. Pero, ¿cuán cerca está este fin? ¿Estamos ya en el umbral de su cumplimiento? Según las interpretaciones cristianas ampliamente aceptadas, el Apocalipsis puede dividirse en 3 grandes periodos. El primero se refiere al tiempo presente y abarca los capítulos 1 al 5. El segundo trata de acontecimientos en el futuro cercano, abarcando los capítulos 6 al 19. Y el tercero describe el futuro lejano, entre los capítulos 20 al 22. Si los acontecimientos del capítulo 16 están a punto de ocurrir, el secamiento del Éufrates dejará de ser una profecía lejana y se convertirá en una realidad histórica. Cuando este antiguo río finalmente se doblegue ante la profecía, ¿nos inundará de asombro o de terror? Aunque aún no se conoce el momento exacto, muchos creen que el evento tendrá un gran impacto en las regiones circundantes, tanto espiritual como socialmente. Los juicios de la tribulación de 7 años comenzarán con los 7 sellos,
continuarán con las 7 trompetas y culminarán con las 7 copas de la ira. Y aunque esto pueda parecer el colmo del sufrimiento, los capítulos del Apocalipsis lo dejan claro. Todavía puede empeorar. El Apocalipsis describe una serie de acontecimientos apocalípticos que culminan en la segunda venida de Jesucristo. Estos eventos se caracterizan por un sufrimiento extremo, una destrucción global y un colapso total de la estructura humana. ¿Cuánto dolor más podrá soportar la humanidad antes de ser destruida? ¿O es este mismo colapso el propósito final? Según las Escrituras, los juicios de la tribulación se dividen en 3 fases: los sellos, las trompetas y finalmente las copas. Y cada una de estas etapas no solo aumenta el nivel del juicio, sino que expone los corazones de la humanidad ante el trono de Dios. Estos juicios descritos en el Apocalipsis se vuelven cada vez más severos, afectando profundamente la tierra y a todos sus habitantes. Finalmente, las 7 copas de la ira de Dios serán derramadas, desencadenando eventos catastróficos como terremotos globales, oscuridad sobre la tierra y la destrucción final de Babilonia, símbolo del imperio corrupto. A pesar de toda esta devastación, muchos cristianos encuentran consuelo al saber que todo fue predicho y que, al final, Jesucristo triunfará sobre el mal, estableciendo una nueva era de paz y justicia eterna. Entre estos eventos se encuentra el secamiento del río Éufrates, que según Apocalipsis 16:12 ocurre para preparar el camino para los reyes del este. Este fenómeno no es meramente climático, sino divinamente orquestado, como parte de la secuencia de eventos que culmina en Armagedón, el enfrentamiento final entre las fuerzas del mal y Dios. La identidad de estos reyes del Oriente ha sido objeto de debate y especulación a lo largo de la historia cristiana. Dado que el Apocalipsis utiliza un lenguaje altamente simbólico, sus profecías suelen estar sujetas a diferentes interpretaciones. En el juicio de la 6ª copa, el ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secan, abriendo paso a los ejércitos que vienen del este. Esto permitiría a ejércitos masivos de naciones orientales, como China, India y Japón, avanzar hacia el oeste con facilidad. Muchos especulan que este movimiento militar sería una respuesta a la figura central del fin de los tiempos, el Anticristo, un líder global supuestamente radicado en Europa. Estos reyes entonces se reunirán para la batalla final contra Dios, en un lugar llamado en hebreo Armagedón. La desecación del Éufrates está directamente relacionada con el estallido de una guerra sin precedentes. Las naciones de Oriente emergen como protagonistas globales. El tamaño de la tierra y su población hacen imposible ignorar la importancia del continente asiático en el desenlace de la historia. En el siglo XX, estas naciones han experimentado profundas transformaciones, rompiendo con las antiguas estructuras de dominación occidental. Muchos de estos cambios han ocurrido en los últimos 25 años y siguen avanzando rápidamente. Incluso si las Escrituras no contuvieran profecías relacionadas con Oriente, sería lógico predecir su papel en los acontecimientos del fin de los tiempos. Históricamente, los grandes imperios asiáticos han tenido poca relación con Israel. Geográficamente distantes y culturalmente desconectados, no hay registro de ningún conflicto importante en el pasado entre Israel y las naciones al otro lado del Éufrates. Pero la profecía de Daniel nos muestra que esto cambiará en el fin de los tiempos. En Daniel 11 se describe un escenario de enfrentamientos militares entre el rey del sur, el rey del norte y las fuerzas del este. La profecía comienza: con palabras seductoras corromperá a quienes rompen el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se fortalecerá y actuará. A pesar de la resistencia de los fieles, muchos serán perseguidos, encarcelados y asesinados.
pero Dios permitirá que algunos caigan temporalmente para que sean refinados y purificados hasta que llegue el tiempo del fin, pues ese tiempo ya está determinado. La figura descrita por Daniel es la de un líder arrogante que se exaltará por encima de todos los dioses. Hablará contra el Dios de los dioses y tendrá éxito por un tiempo. No respetará a ningún dios ancestral, ni se preocupará por los deseos de las mujeres, y se colocará por encima de todo lo sagrado. En cambio, honrará a un dios de las fortalezas, una deidad extranjera desconocida para sus padres. La exaltará con oro, plata, piedras preciosas y tesoros. Con la ayuda de esta entidad, atacará las fortalezas más grandes del mundo y recompensará generosamente a quienes lo reconozcan como su autoridad, poniéndolos como gobernantes de muchas, incluso vendiendo tierras como si fueran mercancía. Todo esto sucederá en el periodo inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo. Durante la gran tribulación, cuando se acerca el regreso de Cristo, gran parte del mundo se rebelará contra el anticristo. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Clorox Scentiva smells like grapefruit. Cleans like Clorox. And feels like... Okay, we could be here all day. Try Clorox Scentiva for a trusted clean with long-lasting freshness. Also available in lavender and coconut. Use as directed. Esto explicaría el surgimiento de varios conflictos militares, ejércitos del sur, norte y este, todos convergiendo contra él. La profecía de Daniel 11:44 dice: «Pero noticias del oriente y del norte lo turbarán, por lo tanto, saldrá con gran furia para destruir y aniquilar a muchos». En otras palabras, para cuando Cristo regrese a la tierra, una gran guerra ya estará en marcha. Los ejércitos estarán dispersos por vastas regiones de Tierra Santa, con especial atención al Valle de Armagedón. El pasaje de Daniel se conecta con una revelación más amplia del Nuevo Testamento, que refuerza la idea de que Oriente desempeñará un papel decisivo en el conflicto final. En Apocalipsis 16:14, vemos que los reyes de la tierra se reúnen para participar en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis 16:16, el lugar de esta reunión se denomina Armagedón. A lo largo de la historia, la expresión Reyes de Oriente ha tenido muchas interpretaciones. Algunas adoptan un enfoque literal, mientras que otras buscan un significado simbólico. Las interpretaciones no literales son tan variadas que resultan confusas. Se han asociado con figuras históricas como Vitringa, Constantino, Gog y Magog, o incluso con imperios como el Imperio Otomano. Pero la explicación más sencilla se encuentra en el propio texto. Dios seca el río Éufrates para permitir que un ejército gigantesco marche hacia el conflicto final. Esto marca la preparación para el clímax de los juicios divinos. Las 7 copas de la ira de Dios son los juicios finales y más severos de la tribulación. Se describen en Apocalipsis 16:1-21 y representan la culminación de la justicia divina sobre un mundo sumido en el pecado. Durante el reinado del Anticristo, el pecado y la rebelión humanos alcanzarán su punto máximo, y Dios responderá con juicio. La 7ª trompeta inicia la secuencia de las 7 copas. El Éufrates aparece de nuevo como parte de la 6ª copa, cuando un ángel derrama la ira de Dios sobre el río, provocando su sequedad. Esto no es causado por fenómenos naturales ni por la acción humana, sino por una acción directa de Dios.
El propósito: preparar el camino para los reyes del este y la batalla final. Vea lo que provoca cada taza. La primera causa heridas dolorosas en todos los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen, los seguidores del anticristo. El segundo convierte el mar en sangre, como la de un cadáver. Toda la vida marina muere. El tercero contamina los ríos y fuentes de agua dulce, convirtiéndolos en sangre. La cuarta copa se derrama sobre el sol y quema a los hombres con fuego y calor extremo. El quinto sumerge el reino de la bestia en una profunda oscuridad, aumentando el dolor y el sufrimiento de los malvados. La sexta copa seca entonces el río Éufrates para que los reyes del este puedan marchar a la guerra. Y la séptima copa será el juicio final, que incluirá terremotos globales y la destrucción completa de Babilonia. Este escenario culmina en el lugar conocido como Armagedón o Har Megiddo. No existe un monte Megiddo literal, pero la palabra Ar puede significar colina o terreno elevado, lo que lleva a la mayoría de los eruditos a creer que se refiere a las colinas que rodean la llanura de Megiddo, a unos 96 kilómetros al norte de Jerusalén, una zona marcada por batallas históricas con Egipto, Asiria, Grecia, Roma, los cruzados e incluso Napoleón. Aquí es donde Jesucristo regresará con los ejércitos celestiales. Sus pies se mantendrán firmes en el Monte de los Olivos y derrotará al Anticristo y sus fuerzas malignas. Según Apocalipsis 19:20, el Anticristo y el falso profeta serán arrojados vivos al lago de fuego. Satanás será encadenado y Cristo reinará sobre la tierra durante 1000 años. En Armagedón, el Señor pisará el lagar de la ira de Dios Todopoderoso, trayendo justicia final sobre aquellos que han rechazado la verdad. Pero, ¿por qué importa todo esto? Porque cada detalle descrito en las Escrituras forma parte de un plan mayor. Ninguno de estos eventos es casual. Todos están conectados con un propósito divino que señala la soberanía absoluta de Dios, incluso sobre un simple río. El río Éufrates, los ejércitos, el anticristo, las copas, los dolores, todo sucede según lo planeado. Y más que nunca se nos recuerda que Dios tiene el control de todo, incluso de los acontecimientos futuros.